La historia de la computación es la historia de los videojuegos, al menos si partimos de la premisa de que la segunda no se entiende sin la primera. Incluso deberíamos añadir que el desarrollo de la inteligencia artificial no se puede disociar de estas dos historias paralelas. De hecho, si rastreamos bien la ontogénesis del videojuego, llegaremos ineludiblemente a la Segunda Guerra Mundial. La primera pista de nuestra exposición debe partir de aquí, y no por el prejuicio belicista de que de la matemática de la carne se extraigan grandes avances técnicos, que en muchas ocasiones así ha sido. Una de estas ocasiones la constituyó el ENIAC, o por sus siglas en inglés, Computador e Integrador Numérico Electrónico. Financiado con medios del ejército, tardó 3 años en construirse hasta dar a luz en 1946, con el único objetivo de calcular tablas de artillería para fines del ejército. Es aquí cuando comienza la era de la computación moderna. Pero si ahora lleváramos a un niño de la calle cualquiera a la Universidad de Pensilvania en el año 46, es probable que no identificara aquella máquina de 30 toneladas y 63 metros cuadrados con un ordenador. En verdad, aquello le parecería un monstruo del lago Ness extraído de las profundidades del Averno, pero un monstruo mecánico, torpe y totalmente ininteligible. Y es verdad que razón no le faltaría al chaval. Primero, porque el contexto determinante de lo que él entiende por computación implicaría una serie de rasgos que todavía no estaban inscritos en el ENIAC. Por ejemplo, pantalla, teclado, ratón o lector de DVDs, entre otros. Pero el niño no sería capaz de identificar el ENIAC con una computadora también por un ejercicio similar a la de la teología negativa. Esta vertiente teológica se alejaba de la teología positiva o catafatismo porque no creía posible poder definir esencialmente lo que Dios era. Dicho de otra forma, la cognición humana es demasiado limitada para elevarse y conocer cuáles son los atributos divinos. Siguiendo esta senda, el niño, enfrentado a los informáticos de la Universidad de Pensilvania, aun desconociendo toda la mecánica interna de una computadora en el siglo XXI, podría hacer una sarta mínima de predicados que indicara aquello que no podemos identificar con una computadora. Y claro, los informáticos estadounidenses se llevarían las manos a la cabeza si entre esa sarta de predicados se incluyera la posibilidad de ludificar ese bicho computacional. Algunos se sorprenderían, pero otros ciertamente no. Entre esos podríamos identificar al matemático inglés Alan Turing y al informático estadounidense Claude Shannon. Conocidos por ser dos de los iniciadores de la informática moderna, sin embargo, sus aspiraciones eran más altas, y es que consideraban que la informática debía ser una propedéutica que les acercase a los misterios de la inteligencia artificial. Pues bien, si habíamos dicho que la historia de la computación es la historia de los videojuegos, esto solo será cierto si la computación es la antesala de la inteligencia artificial moderna de la que hablaban Turing y Shannon. Así, en ese proyecto de la inteligencia artificial entraba el afán de que un ordenador venciese a una persona en una partida de ajedrez, y aquí es donde unimos con los videojuegos, esto es, con el estado larvario del cual pudieron originarse. El ajedrez es un juego que combina unos escasos tipos de movimientos con un número amplísimo de posibilidades para mover las piezas del tablero. No es raro que esto fascinara a matemáticos de la envergadura de Turing y Shannon. Este último, de hecho, escribió un ensayo sobre la programación de un ordenador para jugar al ajedrez en 1949. Shannon creía que la cuestión del ajedrez era teórica. Podemos preguntarnos ahora, si un ordenador fuera capaz de aprender a jugar al ajedrez, ¿cuántos movimientos podría aprender? ¿De quién o de qué extraería sus conocimientos? O aún rizando más estas cuestiones, una vez que la computadora aprendiera a jugar por sí misma, ¿sería capaz de aprender de sus errores, si es que pudiera tenerlos? Como vemos, son preguntas teóricas directamente relacionadas con la inteligencia artificial, pero avanzada la década de 1940, el ser humano todavía parecía estar por delante de la eficiencia de las computadoras, o lo que aquellas fueran. Ya en 1947, Turing se sirvió de su famoso código para escribir un programa de ajedrez, y como acabamos de ver, el código diseñado por Turing era tan avanzado que ninguno de aquellos ordenadores tenía capacidad de procesarlo. Unos años más tarde, en 1952, Turing decidió usar su juego de ajedrez con un compañero suyo, pero Turing sería aquí un mero fingidor, esto es, jugaría la partida fingiendo ser la máquina e intentando imitar sus pasos. Al final, la máquina y Turing, mejor o peor solapados, perdieron la partida. A un nivel estrictamente lúdico, podemos estar seguros, sin embargo, que la máquina de Turing o el propio Turing eran más torpes que el compañero. Pero la cuestión lúdica no era aquí lo central, como nos recordaba Shannon. El ajedrez no era más que un campo de pruebas de un objetivo más alto. Pese a que el experimento del ajedrez de Turing terminara en fracaso, tan solo estábamos ante un primer paso.
Muchos desarrollos de la inteligencia artificial en la década de 1950 fueron intentos de ludificar a computadoras. Pero en 1947 existió un precedente gracias a dos empleados de la televisión Dumont, probando por primera vez un juego en las pantallas televisivas. El juego se llamaba Dispositivo de entretenimiento con tubo de rayos catódicos. En verdad, con ese nombre bien pudo pasar como un experimento friki procedente de la electromecánica. El juego consistía en disparar misiles hacia un objetivo, que aparecía en la pantalla gracias a los rayos catódicos. El fin de los rayos no era otro que dibujar virtualmente en la pantalla la trayectoria del misil y en producir una explosión si se alcanzaba el objetivo. Para la posteridad quedó como el primer intento de juego electrónico interactivo, y digo intento, pues a pesar de que los creadores del juego solicitaron una patente, Dumont nunca quiso comercializar el susodicho juego. Ya por 1951, uno de esos intentos corrió a cargo de John Bennett. Por entonces, el gobierno laborista de Clement Attlee inauguró el Festival de Gran Bretaña con el objetivo de levantar el ánimo de los británicos después de la penosa experiencia de una guerra mundial. El objetivo de Bennett era conseguir que un ordenador reprodujera el juego de salón NIM. Además, para más INRI, su exposición se llamaba Nimrod. Resumiendo, este juego consistía en que cada jugador tenía un montón de cerillas y que por turnos iban retirando cerillas de cualquiera de los montones. Finalmente ganaría el jugador que retirara la última cerilla, pero lejos de que Bennett pretendiera ludificar a su ordenador, lo que en verdad perseguía era demostrar la capacidad matemática de su computadora. El finis operis eran las matemáticas y no el entretenimiento, porque si una computadora podía jugar a un juego de cerillas, también podía ejecutar problemas prácticos. Y claro, el juego en una pantalla todavía no tenía una practicidad seria en aquellos tiempos. El ordenador, que es un bicho de 3 metros de ancho y 1,5 de alto, debutó con un marketing excesivo, con la convicción de que era más rápido que el pensamiento. Otro experimento precedente a los videojuegos es el intento de emular el juego del 3 en raya en EDSAC, que podemos traducirlo como calculadora automática de almacenaje de retardo electrónico. Esta calculadora fue construida por el matemático de Cambridge Maurice Wilks, que para más INRI fue profesor de John Bennett. La novedad de la EDSAC residía en la introducción de memoria que permitía leer, añadir o borrar información. A eso ahora lo llamamos RAM o memoria de acceso aleatorio, pero no sería Wilks, sino Alexander Douglas, otro alumno suyo, el que desarrolló una versión de juego computacional del 3 en raya. Esa era la idea de su tesis doctoral en 1952. Evidentemente, el juego no tuvo recorrido, primero porque EDSAC solo había una y segundo porque rápidamente fue tachado del mapa por no ser más que un instrumento para una cuestión más seria. Al otro lado del Atlántico, Arthur Samuel, un empleado de IBM, intentó ludificar en una computadora un juego de damas. Casi como en los intentos anteriores, el componente lúdico era secundario respecto a una investigación superior en el campo de la inteligencia artificial. Como sucedía con Turing, la cuestión era averiguar si la máquina podía vencer a un ser humano. Samuel terminó su prueba de juego en el IBM 701, conocido por ser el primer ordenador comercial de la historia, pero la diferencia del intento de Samuel con los que hemos visto reside en su repercusión posterior. En 1955 pudo desarrollar una versión que podía aprender de sus errores, disparando las acciones de IBM en 15 puntos, cuando llevó su juego a la televisión estadounidense. Unos años después, en 1961, su programa ya había ganado algunos campeones de damas en Estados Unidos. También en la década de 1950, uno de los integrantes del proyecto Manhattan en el desierto de Alamogordo, de nombre William Higginbotham, daría otro paso adelante. Enemigo de la proliferación de las armas nucleares, William es conocido por diseñar el juego Tennis for Two. Pese a la buena recepción que tuvo entre quienes lo jugaron, en 1959 las piezas del juego fueron reutilizadas para otros proyectos. Otro pionero de los videojuegos más conocidos, sin duda, fue Ralph Baer, alemán emigrado a Estados Unidos después de la Noche de los Cristales Rotos de 1938. Ya en América, Baer trabajó para la proveedora militar Loral Electronics, diseñando sistemas antisubmarinos y antirradares electrónicos. Y sí, este ingeniero alemán acabó llegando a ser el cerebro de la primera videoconsola de la historia, la ya legendaria Magnavox Odyssey. Pero el prototipo de la Magnavox, la llamada Brown Box, fue un encargo que le hicieron a Baer. Ese encargo era humilde, diseñar la mejor televisión del mundo. Tal era la humildad del proyecto que Baer quiso añadirle la guinda, algo así como un plus, a saber, varios juegos interactivos que la diferenciara del resto de televisiones. Así podemos también afirmar que los videojuegos son producto de un añadido no previsto, producto de un exceso de placer. Uno de esos juegos era parecido a lo que luego sería el Pong de Nolan Bushnell.
Finalmente, después de que Baer y sus compañeros terminaran el proyecto de la Brown Box en 1969, ficharían todos por Magnavox en 1971. Un año después, la Magnavox Odyssey estaba ya en marcha, pero eso es otra historia. Otra historia, porque a principios de los años 60 no se concebía que los ordenadores pudieran utilizarse con fines no serios o para investigaciones que se deslindaran hacia líneas de investigación lúdicas. Pero unos estudiantes del MIT rompieron los esquemas de la novísima computación. Entre esos estudiantes estaba Steve Russell, que compartía con sus compañeros el gusto por la lectura de las obras de space opera de Edward Smith. La space opera era un subgénero de la ciencia ficción, producto de las revistas pulp de preguerra, y donde se trataban temáticas futuristas relacionadas con la tecnología y que muchas veces incluían aventuras espaciales. Pues bien, el estudiante Russell ya se había cargado en suspenso por emplear el carísimo ordenador TX0 para la programación de una calculadora, que a fines prácticos no hacía más que una calculadora normal. A finales de 1961 llegó a la MIT el PDP-1, el por entonces ordenador más moderno. Con la idea de hacer algo interactivo en la pantalla y gracias a la influencia de la soap opera nació Spacewar. Para más curiosidad histórica, Russell y sus colegas usaron el modelo de cohete Redstone del ejército estadounidense, pero que era descendiente de los famosos V2 de Wernher von Braun, que llegaría a ser su director de la NASA. Visto esto, creo que a partir de este punto entraríamos directos en las primeras consolas de videojuegos, pero creo que esa cuestión ya ha sido abordada con mayor profusión y conocimiento en YouTube. Ya os avanzo que al acabar el vídeo dejaré unos links a esos vídeos que considero imprescindibles para poder hacerse una historia de los videojuegos completa, amén de acudir luego a bibliografía especializada en el asunto. Lo que ahora nos interesa, después de repasar estas primerizas encaramuzas por la inteligencia artificial que llevaron a los videojuegos, es la cuestión filosófica del juego. Y ese abordaje filosófico primero tiene que echar la vista atrás, mucho más atrás de 1945 y el periodo de las computadoras contemporáneas. En realidad, si tiramos de la historia del juego hacia siglos precedentes, veremos cómo el protagonismo de los juegos de mesa ha sido constante en el transcurso histórico. Con medios más rústicos y ordinarios, la filosofía hacía bastantes siglos atrás que estaba emparentada con manifestaciones lúdicas. De hecho, en el siglo XI ya circulaban ejemplares del juego de los filósofos por la Europa medieval. El también denominado ritmomaquia o batalla de los números era un juego de mesa de estrategia matemática y de enorme complejidad. En principio, el objetivo pedagógico de la ritmomaquia consistía en aprender la filosofía matemática de Boecio y la idea de armonía en la creación de las cosas. Idea la de armonía que, aun participando de la ciencia matemática, no se reduce a ella. Por ello podemos hablar de armonía en música o de armonía en la creación, como acabamos de referir. La ritmomaquia debía reflejar, además, la capacidad de Boecio para engullir a la matemática de Epicuro, y es que el fondo pedagógico de la ritmomaquia implicaba también esa confrontación dialéctica entre filósofos. Ese enzarzamiento de carácter agonístico aparece en una imagen del Margarita filosófica del monje cartujo Gregor Reich, obra que fue precursora de las enciclopedias modernas. Allí Boecio y Epicuro compiten o juegan por la resolución de un cálculo, uno abandera el álgebra arábiga y otro la rudimentaria aritmética de un ábaco, respectivamente. La balanza se inclina al final hacia el método resolutivo de Boecio. Tan solo aquí un apunte. La matemática de Boecio se estudiaba en el de aritmética del pitagórico Nicómaco de Gerasa, traducido por el mismo Boecio. De hecho, la etimología de ritmomaquia se compone del aritmos o número y de la maquia o batalla. Recordemos que la música era entendida como una aritmética del sonido para los pitagóricos y desde este prisma debemos comprender la ritmomaquia como batalla rítmica. Podemos suponer, además, que la ritmomaquia dentro de la teoría de juegos puede clasificarse dentro de los juegos combinatorios por la información imperfecta y los cursos estratégicos que necesitan una heurística matemática específica. Pese a la perduración de la imagen de ese cálculo entre filósofos, existen 3 anacronismos cometidos por Gregor Reich. Siendo honestos, tan solo podemos achacarle 2 de ellos, los estrictamente doxográficos. Primero, Boecio quería realmente establecer una taxonomía de los números enteros pitagóricos y no defender una teoría matemática determinada. Segundo, no es fidedigna la creencia de que Boecio introdujo en Occidente el álgebra numérico de los árabes. Así, y aquí reside el anacronismo excusable a Reich, los numerales romanos no empezaron a caducar en detrimento de la numeración arábica hasta el Renacimiento. Por otro lado, las aptitudes matemáticas exigidas por la ritmomaquia no se reducen a la ciencia matemática. No era tal el empeño pedagógico con el que se extendió el juego durante el medievo.
La teoría de los números de Boecio suponía un trampolín para alcanzar lo que Aristóteles consideraba por bios teoréticos, esto es, una vida contemplativa adecuada ahora a la idea de armonía en los números, como aducían los pitagóricos. En cuanto a la datación del juego de los filósofos, no hay un consenso historiográfico preciso. Las primeras noticias de la rimomaquia proceden de la pluma del cronista medieval alemán Hermann Contractus, del siglo XI. También en el siglo XI, gracias a un manuscrito del año 1030, sabemos que el monje Asilo introdujo el juego en los monasterios para aprender la teoría de los números de Boecio. Posteriormente, Contractus mejoró las reglas de la rimomaquia en la escuela de Lieja. Localizado originalmente en el sur de Alemania y en Francia, este juego de tablero filosófico aumentó su ludificación a medida que se observaba en él un placer lúdico extra a la enseñanza reglada de los monasterios, sobre todo entre intelectuales. En el siglo XIII, la rimomaquia desembarcó en Inglaterra de la mano del oxoniense Thomas Bradwardine. Es con este matemático inglés, en la obra de Memoria Artificiali de 1335, donde se explota la mnemotécnica y sus reglas para el estudio de la memoria, ajustadas a las características de la rimomaquia. Bradwardine se percató de la utilidad de asociar la mnemotecnia para comprender la teoría de los números de Boecio. Además, su implantación en la isla creció en el siglo XIII con la recomendación de Roger Bacon a sus alumnos de jugar a rimomaquia. En el siglo XIV, la popularización del juego ya era un hecho y la compravenda se extendió en los márgenes académicos de la Sorbona de París. Acabamos de ver cómo la rimomaquia no está sujeta a una absorción por el campo científico de las matemáticas. En la Margarita filosófica de Gregor Reich, la batalla entre la numeración arábica y el ábaco como métodos heurísticos en la disputa entre filósofos nos sugiere que, más allá de la pericia intelectual de los jugadores, existen hipótesis de trabajo mejores que otras. Eso es lo que quería decirnos Reich en la disputa entre Boecio y Epicuro. El ábaco es inferior a la innovación matemática de los árabes. En este caso, la victoria se alza para la mejor hipótesis de trabajo, el álgebra arábiga. Otro punto es cómo los contendientes en liza puedan manejarse condiciones de superioridad o inferioridad técnicas respecto al adversario. No creemos que sea mucho aventurar que la imagen del monje Reich, los sujetos operatorios se funden en la técnica objetiva que emplean en el juego de la rimomaquia. Boecio es la numeración arábiga y Epicuro el ábaco, y ambos creen que la asunción de sus instrumentales de juego son los más aptos para salirse con la suya. Pero quien habla de veras por Boecio es Reich y su tentativa de proponer la numeración arábiga por encima de la clásica numeración romana. El tiempo le daría la razón a posteriori, aunque subestimará la potencia matemática del ábaco. Mucho más tarde, más de un año después de la capitulación del Imperio japonés a las fuerzas militares estadounidenses, el 12 de noviembre de 1946, el ábaco recobró su vieja dignidad en una competición entre Kiyoshi Matsuzaki y el estadounidense Thomas Nathan Booth, patrocinada por el periódico del US Army Stars and Stripes. Matsuzaki se sirvió de un sencillo ábaco japonés conocido como Soroban y el norteamericano de una calculadora electromecánica. La disputa consistió en 5 partidas versadas en operaciones algebraicas, suma, resta, multiplicación y división. La quinta partida final sería una macedonia matemática de las pruebas anteriores. Pues bien, Booth solo pudo triunfar en las operaciones de multiplicación. El reportaje posterior del Stars and Stripes dictó sentencia: The Machine Age took a step backward. La calculadora mecánica del soldado Booth era una lejana descendiente de la era mecánica de la aritmética abierta con la Staffel-Walse o máquina de Leibniz de 1671. Antes que el filósofo germano, la pascalina de madera se erigió en la primera máquina de cálculo funcional. Las posibilidades de las operaciones aritméticas, ahora bendecidas por utensilios que dispensan de un menor gasto intelectual, debían enmudecer los torpes intentos manuales de contabilidad. El licenciado Leibniz, a la edad de 17 años, asumía para sí este dictado: es indigno de hombres excelentes perder horas como esclavos en el trabajo del cálculo, porque si se usaran máquinas podría delegarse con seguridad a cualquier persona. Pero presenciar una rendición de la resistencia humana a las máquinas era harina de otro costal. Tendríamos que esperar 6 décadas para invertir el lapidario veredicto del Stars and Stripes de 1946. Joseph Weizenbaum, profesor de informática en el MIT, lanzaba ELISA en 1966. La simulación generada de la pantalla transformaba a esta como pedagoga informática del usuario. Se trataba de un diálogo terapéutico sin afán de confrontación dialéctica, ya que únicamente se lograban conversaciones con el ordenador con el rastro de los tecleos del sujeto operatorio a los mandos de la máquina. La idea era conseguir básicamente una especie de interacción con un ente mecanizado con atributos subjetivos de conciencia, capaz de inteligir los sentimientos y motivaciones de un interlocutor humano.
ELISA era el software de Weizenbaum que habilitaba el funcionamiento virtual de su Doctor, nombre auténtico de ELISA y parodización del psicólogo estadounidense Carl Rogers. Así, siendo ELISA un programa informático pionero en introducir conversaciones en lenguaje natural, la faceta lúdica desbordó las primeras intenciones de Weizenbaum. La increíble capacidad de este bot para intercambiar mensajes coherentes asombró a muchos, que naturalmente se embarcaron en la empresa de hallar un error lógico en el código de Weizenbaum. Tal fue lo que sucedía si el bot no entendía un tecleo que escapara a sus límites semánticos, viéndose obligado el programa a reformular al usuario lo que le había pretendido sugerir. Más tarde, en 1972, los Estados Unidos de América estaban bajo la administración de Richard Nixon. Faltaba un año todavía para la firma de los Acuerdos de Paz de París. El programa de contrainteligencia del FBI tenía a los Black Panther casi en fuera de juego. El verano del amor californiano de 1967 y el Festival de Woodstock en 1969 todavía estaban recientes, y una era todavía estaba presta a invadir las salas recreativas del país. Atari saltaba muy humildemente a la competición mercantil ese mismo año. 2 años más tarde, un hippie vegano de Palo Alto fue sorprendido por un anuncio de trabajo de Atari: «Diviértete, gana dinero». Steve Jobs se puso a las órdenes de Nolan Bushnell y Al Alcorn, análogos a lo que unos años más tarde serían el propio Jobs y Steve Wozniak, respectivamente. Bushnell pronto quedó entusiasmado con su fichaje, del cual decía que era más filosófico que las otras personas con las que trabajaba. Solíamos discutir sobre el libre albedrío y el determinismo. Yo tendía a creer que las cosas estaban predeterminadas, que estábamos programados. Si tuviéramos una información absoluta, podríamos predecir las acciones de los demás. Steve opinaba lo contrario. Seguramente en las discusiones filosóficas de Jobs y Bushnell no existe una filosofía de la mente o una teoría sobre la inteligencia artificial consciente, pero sí la intuición de que la tradicional discusión entre libre albedrío y determinismo recobraba vida nueva en las máquinas que tenían a su alcance. En verdad, la irrupción de los videojuegos es un corolario subsiguiente a las primeras supercomputadoras. No hacía mucho que la Universidad de Pensilvania se había aprendido el ENIAC, un gigante técnico demasiado torpe para imaginar por entonces la pirotecnia lúdica que nos asaltaría en tan solo unas décadas. Durante la segunda mitad del siglo XX, la inteligencia artificial pertrechó el cercamiento de la creatividad lúdica humana, y no acudieron a probar los avances tecnológicos contra cualquiera. El envite en Filadelfia y Nueva York entre la supercomputadora de IBM, Deep Blue, y el ajedrecista ruso Garry Kasparov marcó un hito. El match se jugó en 2 tandas. En 1996 venció Kasparov con un marcador de 4-2, y en 1997 la victoria se la adjudicó la Deep Blue por 3-2 y una partida en tablas. No es la primera vez que Kasparov se enfrentaba a una supermáquina de Sejaez. En 1995 ya había sido derrotado por el ordenador Genius 2. En la primera serie de Filadelfia, la Deep Blue necesitaba evoluciones para acercarse a nivel de un ex campeón del mundo. En Manhattan, los programadores de IBM ya iban de otro pelo y era Kasparov el que debía defender el trono de todos, como rezaba el USA Today. ¿Será este hombre capaz de salvar al género humano? El ajedrecista ruso tenía que superar a un Miura compuesto de silicio. La Deep Blue contaba con un procesamiento paralelo masivo de 30 nodos y más de 500 microprocesadores. Ni en el mejor de los sueños de Pascal se podría imaginar tal potencia de cálculo en una sola entidad, 200 millones de posiciones ajedrecísticas por segundo. Sin embargo, Kasparov empezó con buen pie la revancha de 1997, y poniéndose la primera partida, pero en la siguiente partida la Deep Blue decidió romper los esquemas de juego. Un movimiento impropio de una torre desestabilizó psicológicamente a Kasparov. Hasta el movimiento 37 la Deep Blue llevaba el dominio de la partida, pero los movimientos subsiguientes de la máquina no se encaminaron a desencadenar lo más pronto posible su victoria. El famoso movimiento de torre tenía por objetivo bloquear la posible contraofensiva del ruso, cerrarle definitivamente el paso. La Deep Blue arriesgó y neutralizó a su rival por la vía más ardua. Kasparov no podía entenderlo. A, E4, T, A2, esa era la fórmula del movimiento. Desde esa jugada se precipitó al abismo que se tradujo en su derrota global posterior. Lo que cerró los destinos de Kasparov y la Deep Blue en Manhattan fue un desliz. El caso del ruso se entiende por la presión del evento y por cierto delirio en una especie de mano negra maestra escondida detrás de los movimientos de la máquina. Sus sospechas crecían, claro, con la negativa de IBM de ofrecer los procesos de cálculo de cada partida jugada. Walter Benjamin, en su primera tesis de la historia, adivinó antes de tiempo la impotencia de Kasparov. Se dice que hubo un autómata construido en tal forma que habría replicado a cada jugada de un ajedrecista con una contraria que le aseguraba ganar la partida. Un muñeco con atuendo turco
y teniendo en la boca un narguilé se sentaba ante el tablero colocado sobre una espaciosa mesa. Con un sistema de espejos se provocaba la ilusión de que esta mesa era por todos lados transparente, pero en verdad allí dentro había sentado un enano corcovado que era un maestro en el juego del ajedrez y guiaba por medio de unos hilos la mano del muñeco. Puede imaginarse un equivalente de este aparato en filosofía. Siempre debe ganar el muñeco llamado materialismo histórico, pudiendo enfrentarse con cualquiera si toma la teología a su servicio, la cual hoy día es pequeña y fea, y no ha de dejarse ver en absoluto. Pues bien, a partir del movimiento 37, el back de la Deep Blue asaltó a Kasparov. El ruso actuaba en el tablero como si jugara con la evolución inesperada de un contrincante que hace nada dominaba. Es ahí cuando Kasparov dejó de ser Kasparov. Después del movimiento 37 se sucedieron 3 empates, reflejo del bloqueo mental de Kasparov para sorpasar a la máquina de IBM. En la última disputa, el back asaltó al humano Kasparov, ante la presencia del especialista español en ajedrez Leoncho García, presente en la sala neoyorquina. El español creía que Kasparov se metió en una conocida trampa de la defensa Caro-Kann. En su opinión, no hubo tongo. Kasparov dio por seguro que el libro de aperturas de Deep Blue no incluía esa celada y se equivocó, entre otras razones porque su sistema nervioso estaba roto por la enorme tensión que sufrió durante el duelo. En fin, que Kasparov cometió un error simplemente de cálculo humano. Si además queremos profundizar en la unión entre ajedrez, computadoras e inteligencia artificial, sería buena idea acudir a la película de Computer Chess. Rodada en blanco y negro, se muestran allí los primeros pasos hacia el barrido del individuo. Esto es, si una computadora tuviera un programa capaz de ganar a los mejores jugadores de ajedrez, ¿qué sentido tendría seguir jugando? Viendo la película parece como si el ajedrez estuviera a un paso de ser una disciplina de dioses y no de humanos, disciplina automatizada que limpiaría los límites del propio ajedrez. La película comienza, además, con un aviso. La competición de ajedrez vía computadoras que allí vemos, supongo que a finales de los 70 o principios de los 80, quiere recuperar el espíritu del turco mecánico de 1770. Esa máquina del ajedrez original fue capaz de vencer a Benjamin Franklin y a Napoleón Bonaparte, la misma máquina que nos describía Walter Benjamin como ilusión teológica. Pero ahora el objetivo es que el turco ganara a cualquiera, que excediera los límites lúdicos del ser humano. Y si la máquina puede aprender a jugar por sí misma, lo que hoy llamamos machine learning, ningún enano maestro del ajedrez podrá arrebatar a la máquina su hegemonía. Ahora bien, quien recientemente cargó la tarea de la aniquilación del individuo fue Google DeepMind, la compañía de inteligencia artificial inglesa adquirida por Google en 2014, renombrándose con el primer nombre de la compañía tecnológica. La carta de presentación del equipo de Google DeepMind era AlphaGo, un programa informático de inteligencia artificial diseñado para disputar partidas de Go. El Go, como la ritmomaquia, no es ajeno a una génesis filosófica. Con más de 2500 años de longevidad, el Go ya se referenciaba a las analectas de Confucio. Además, el Go estaba inserto en las conocidas 4 artes tradicionales chinas: el Qin, el arte musical; el Qi, el arte del juego; el Shu, el arte de la caligrafía; y el Hua, arte del dibujo. El Go es un juego de estrategia que consiste en rendir al adversario con nuestras fichas, negras o blancas, cercando sus posiciones. La etimología chinesa de Go es juego de rodear, y no sin acierto se ha visto en este ancestral juego una simulación a nivel micro de una contienda geopolítica entre 2 jugadores. Es de hecho el detentador de mayor territorio el que sale victorioso. La polémica con el AlphaGo saltó cuando el programa superó al campeón europeo de Go, Fan Hui. Anteriormente, otras máquinas solo competían en nivel amateur y nunca con competencia profesional. En el Dan Kyusei o Dan I, que es el sistema de niveles del Go, Fan Hui ocupaba el segundo Dan. En esta taxonomía, el espacio de profesionalidad se mueve entre los 2 últimos danes, el octavo y el noveno. Teniendo eso en mente, el AlphaGo solo había vencido a un campeón amateur, bastante lejos del nivel de juego de los profesionales de origen oriental. Sin embargo, el AlphaGo había vencido a Fan Hui las 5 partidas jugadas, dejando su casillero particular de derrotas a 0. Entonces el equipo de Google DeepMind se ganó el derecho a avanzar hacia la élite del este asiático, poniendo rumbo a Corea del Sur en 2016. De nuevo, la máquina de los ingenieros de Google disputaría una partida a 5 juegos. En el ahora renombrado para la ocasión de DeepMind Challenge Match se debían dirimir los límites técnicos del software contra el Lisedol, que era 18 veces campeón mundial. Sucedió lo que el público surcoreano no esperaba. El resultado 4-1 a favor del equipo de inteligencia artificial de Google marcó un antes y después en las barreras agonísticas del juego, pero al desmoronamiento del dominio lúdico de todo un campeón mundial le acompañó el clásico modelo Kubler-Ross, más conocido como las 5 etapas del duelo en los estudios psiquiátricos.
Después de cada enfrentamiento acontecían las ruedas de prensa protocolarias del acontecimiento, abriendo las experiencias de Lee Sedol a las preguntas de los periodistas. Como veremos ahora, los comentarios del surcoreano prácticamente encajan en el modelo de Kubler-Ross. En la primera partida, con victoria de la computadora, tenemos la fase de negación. En la presentación del evento, previa de la primera partida, Lee Sedol no dudaba de quién debía prevalecer. Este afirmaba que la intuición humana estaba todavía demasiado avanzada para la inteligencia artificial como para ganarle. Además, prometió hacer todo lo posible para proteger a la inteligencia humana. Sin embargo, y después de su primera derrota, la justificó con unos errores iniciales en la partida. Ahora creía que la disputa estaba en un 50% para cada uno. Ya en la segunda partida, con otra victoria para la computadora, tenemos la fase de ira. Lee Sedol estaba sin palabras y aseguró que no pudo controlar la partida en ningún momento. En la tercera partida, con otra victoria de la computadora, tenemos la fase de negociación. Aquí es cuando el ídolo nacional surcoreano ya pide perdón a sus fans. Además, reconoció que fue muy débil para soportar la presión de su batalla contra el equipo de Google. Ya en la cuarta partida, el surcoreano conseguiría su única victoria. Se logra evitar así la fase de depresión. Lee Sedol afirmó además que no cambiaría esa victoria por nada en el mundo, y con razón. La clave fue el movimiento 78, un movimiento de genio para los entendidos del Go. Una vez que Lee Sedol efectuó su maniobra, las respuestas del ordenador no fueron capaces de leer e interpretar una contraofensiva sagaz. El famoso movimiento 78 empleado por Lee Sedol era, en jerga técnica del Go, un Tetsuji, un movimiento habilidoso del jugador en contextos decisorios de la partida. Hecha la trampa y atrapada la iniciativa de la partida, la derrota de AlphaGo devino como la caída de un castillo de naipes, producto de la errónea lectura del movimiento 78. Por último, en la quinta partida vuelve a ganar la AlphaGo, y tenemos ya aquí la fase de aceptación. El surcoreano se congratulaba de lo mucho que había aprendido con su experiencia y creía que le ayudaría a mejorar en el futuro. La victoria del honor en la cuarta partida se consuma en un éxito a posteriori, y no ya para el orgullo nacional surcoreano, sino para la entera raza humana. Los integrantes de Google DeepMind pueden sentirse orgullosos por la pírrica alegría mostrada por Lee Sedol en su derrota en el balance global del juego. Ellos han conseguido que un campeón del mundo haga de su derrota una experiencia insustituible. El surcoreano sabía que no se podía humanamente avanzar un paso más. Su alegría, en efecto, consistía en que la capitulación de la intuición humana todavía no es total. Ese resquicio no deducido por la máquina es lo que nos separa actualmente de los sueños más lúcidos de los programas de inteligencia artificial. Ahí está también, además, la victoria menos conocida de Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind y uno de los cerebros del proyecto, ganador en 5 ocasiones del Pentamind, las Olimpiadas Mundiales de los Juegos Mentales. En verdad, la victoria del equipo de AlphaGo esconde la mano de un jugador que se atrevió a delimitar las condiciones de posibilidad de lo lúdico. Curiosamente, 3 años después del envite con AlphaGo, Lee Sedol caería del caballo napoleónico del Go para desistir de toda competición y retirarse. Es la primera vez que la inteligencia artificial jubilaba prematuramente a un jugador de envergadura. El surcoreano además dijo que incluso si me convierto en el número 1, hay una entidad que no puede ser derrotada, un gesto audaz y honrado sin duda, pero aunque hubiera persistido en su empeño, Lee Sedol ya iba 2 años con retraso, y no hablamos del AlphaGo. En 2017 salía el AlphaGo 0, síntesis dialéctica del AlphaGo. La máquina se había vencido a sí misma, implacablemente teniendo un bagaje de 100-0 contra el AlphaGo. ¿Dónde estaba la diferencia? La máquina que venció a Lee Sedol representaba la síntesis hegeliana de miles de partidas humanas aprendidas, mientras que la nueva versión 0 no aprendió más que de sí misma. Aparece entonces como paradigma de la máquina causa sui, autoproductiva y garante de su infalibilidad. No es omnisciente porque previamente necesita saber las reglas básicas del Go, pero casi. La cuestión ya no es si puede pensar una computadora, sino si existe alguna mente humana capaz de herir mínimamente las posibilidades técnicas del AlphaGo 0. Además, a diferencia de la primera versión, AlphaGo 0 utiliza una sola red neuronal en lugar de varias redes separadas. De este modo puede hacer movimientos más rápidos ya que tan solo necesita hacer búsquedas de probabilidades en una sola red. Para hacernos una idea, cada jugada la decidía en 0,4 segundos. Tal vez las predicciones de los padres de la inteligencia artificial ya estén a la vuelta de la esquina en el terreno lúdico. Si es cierto que la AlphaGo 0 excede los límites operatorios del ser humano, se podrá afirmar que Ludus es de Lenda. El metajuego, ajeno a todo lo humano, formulará ahora en algoritmos sus propios defectos de fábrica. Jugará eternamente contra sí mismo, mas ya no será un juego. Estamos ya ante lo que Turing llamaba la objeción de las cabezas de arena, a saber,
que la consecuencia de que las máquinas piensen sería demasiado espantosa. Esperemos y creamos que no lo pueden hacer. Turing, en definitiva, ya está aquí. Y con esto el vídeo por hoy. Como siempre os recuerdo que dejo en la cajeta de descripción unos links que os pueden servir de interés sobre los archivos y las fuentes que he consultado, así como una serie de vídeos que podrían ser interesantes para aumentar nuestro conocimiento acerca de la historia de la computación y también de los videojuegos. Y nada, dicho esto, me despido y nos vemos en el siguiente vídeo.